Abrimos nuestras Biblias. Génesis capítulo 43, vamos a leer a partir del versículo 34 hasta el versículo 2 del capítulo 44. Génesis 43, 34. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. En la providencia de Dios, entonces, los hermanos de José han regresado a Egipto. Nada de lo que ha sucedido ha sido por casualidad. La mano invisible de Dios ha estado detrás de cada situación, desde la venta de José hasta la hambruna que ha venido sobre toda la tierra. Esa hambruna que había hecho que Jacob enviara a sus hijos a Egipto a buscar provisiones. Dios, mis hermanos, tenía un plan para su pueblo, y José sería su instrumento para cumplir su palabra. Pero lo que sí es claro es que Israel no estaba aún listo para heredar la tierra prometida. No solo era un pueblo muy pequeño, pero sobre todo espiritualmente ni Jacob ni sus hijos estaban listos. La fe de Jacob necesitaba ser reavivada, y sus hijos, por lo menos 10 de ellos, ¿verdad? Porque según mi interpretación ya Judá ha sido salvado por el Señor un tiempo antes. Todos ellos necesitaban nacer de nuevo, y José lo sabía, o por lo menos en estos últimos 22 años él ha estado atando cabos, conociendo las promesas que Dios le había dado a su bisabuelo, a su abuelo y a su padre, meditando en la revelación que Dios le había hecho a él 22 años atrás, y leyendo ahora la providencia de Dios en este segundo año de la hambruna, cuando Dios trae a sus hermanos a Egipto. José sabía que su familia ciertamente iba a heredar las promesas de Dios, pero ellos debían abrazar primero la fe de Abraham. Fue por eso que en cuanto vinieron sus hermanos a él puso en marcha aquel plan. Él confrontaría a sus hermanos de tal manera que ellos pudieran reconocer su pecado, el pecado que él sabía habían cometido ellos contra el Señor. Su deber era reconocer que no solo habían pecado contra José y contra su padre, sino contra el Señor mismo. Y acusándolos de espías, recordemos lo que ha hecho José, tendiéndoles lazo, metiéndolos en el foso, en la cárcel, colocando de nuevo el dinero que habían traído de vuelta en sus costales. Ellos tendrían que admitir que Dios estaba detrás de todo. Por eso fue que dijeron cuando llegaron la primera vez a Canaán: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Pero no solo los confronta con aquella trampa, sino que también los confronta con la misericordia de Dios. No solo les había devuelto el dinero, sino que también les había devuelto a Simeón con vida, y les había permitido gozarse con él en aquel gran banquete que había preparado para ellos. Gracias a Dios, fue quizá lo que pensaron los hermanos de José. Volveremos a casa con víveres, con Simeón y con Benjamín. Lastimosamente no iba a ser así. Faltaba una prueba más de parte de José. Una prueba por medio de la cual todos y cada uno de los hermanos de José serían confrontados con su pecado. Una prueba que los llevaría a ellos a confesar su maldad delante del Señor, y que serviría también para sacar a la luz al que sería el líder de Israel. Una prueba que serviría también para ilustrar la obra perfecta del mejor Judá, el Señor Jesucristo. Y esto será lo que estaremos viendo en esta mañana.
Y vamos a ver dos cosas en el capítulo 44. En primer lugar, vamos a ver la nueva acusación de José a sus hermanos. Y en segundo lugar, vamos a ver la salvación de los hermanos de José. Entonces veamos primero la nueva acusación de José a sus hermanos. Versículos 1 al 3. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Los hermanos de José entonces han estado comiendo y bebiendo con José en su casa. Muy probable aquella conciencia de pecado se ha apagado, ¿verdad? Con todo lo que les ha sucedido el día anterior. Quizás ellos ya pensaron que aquel susto que se habían llevado 12 semanas antes, cuando ellos abrieron sus costales y vieron el dinero en sus costales, había sido la manera en la que Dios los había disciplinado por el pecado que estaban ocultando. Ahora Dios estaba siendo bueno con ellos. Ya Dios nos ha disciplinado. Pero de nuevo, Dios no iba a tolerar su pecado. Ellos habían podido esconder su pecado a su padre, pero no al Señor. Y el Señor iba a sacar su pecado a luz con el propósito de concederles la salvación, de llevarlos hasta lo último de sí mismos, para que pudieran entender que ellos no podían hacer nada por sí mismos, que se necesitaban del Señor. Pero es que José tiene que ejecutar esta última prueba. Y lo que ha ideado para confrontar a sus hermanos fue acusar a Benjamín de ladrón y amenazarlo con hacerlo su esclavo. ¿Será entonces que sus hermanos iban a hacer lo mismo que hicieron con él décadas atrás? ¿Será que iban a abandonar a su hermano menor, el hijo de la esposa amada de su padre, hermano de sangre de José, para salvar su pellejo? ¿O será que realmente ellos habían cambiado? Bueno, con ese propósito, José le dice al mayordomo de su casa que llene sus costales, los costales de sus hermanos, con toda la comida que cupiera ahí. Que les devuelva el dinero que ellos habían traído para comprar víveres y el que habían traído para pagar lo que se habían llevado antes. Y que pusiera también su copa, dice, en la boca del costal de Benjamín, el menor. Así como su plan inicial había sido acusarlos de espías, con el propósito de dejar a uno de sus hermanos con él y ver la reacción de los hermanos hacia Simeón. Y también cuando se dio cuenta que Benjamín estaba vivo, enviarlos a ellos a traer de vuelta a Benjamín para saber si ellos no le habían hecho a Benjamín, su hermano, lo que le habían hecho a él antes. Este nuevo plan sería también acusar a Benjamín para ver la reacción de sus hermanos también. José entonces los despide a la mañana siguiente. Pero lo que debemos tener claro es que sus hermanos son ignorantes de lo que ha sucedido. Ellos estuvieron bebiendo con José, quizás la resaca haya hecho que ellos no se hayan dado cuenta de lo que ha sucedido, de lo que ha hecho su mayordomo, el mayordomo de José. Ellos salen de la casa, caminan cierto tiempo y José manda llamar a su mayordomo y le da las siguientes instrucciones, versículos 4 y 5. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. El plan de José entonces es que su mayordomo confronte a sus hermanos con haberle robado su copa. Entre los egipcios era común la oleomancia o la hidromancia, que era en una copa ellos, ya sea que tuviera agua, le echaban aceite, o una copa de aceite le echaban agua, y las configuraciones que se hicieran con los líquidos en la copa, ellos lo usaban según ellos para adivinar de guerras, de embarazos, de
enfermedades que pudieran venir, etc. Eso es lo que hacían los egipcios. Ahora es claro que José no practicaba la adivinación. Por lo menos no la adivinación pagana de los egipcios. José adivinaba cosas, pero lo hacía por medio del Espíritu de Dios. Era Dios quien le revelaba los sueños de los hombres y él los podía adivinar. Pero era Dios. Él era un profeta de Dios. Él no era un mago egipcio. Esta copa era simplemente el instrumento que José usaría como trampa para confrontar a sus hermanos. No era que José realmente practicaba la magia o la adivinación. No, él era un profeta de Dios. Esto era su instrumento para confrontar a sus hermanos. Ellos debían creer que él era un egipcio más. Además, el siervo de José debía enfatizar que la copa que se habían robado era la copa de plata. De nuevo, ¿será que la plata le recordaría a los hermanos de José las 20 piezas de plata por las cuales lo habían vendido a él 22 años atrás? José ha sido muy minucioso en todas estas trampas que ha puesto. Él ha querido traer a la memoria de sus hermanos lo que le hicieron a él. ¿Será que los pondría a pensar que realmente Dios no había olvidado su pecado, a pesar del tiempo de misericordia que habían tenido un día antes? El mayordomo entonces hace lo que le ordenó su amo, versículos 6 al 8. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. Sea aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Y esa era la verdad. Ellos no se habían robado nada de la casa de José. No solo le habían traído el dinero con el que habían regresado, sino que habían traído más para comprar comida. ¿Cómo le iban a robar ahora al amo del mayordomo? Obviamente eso no era lógico. Pero en su necedad de impulsividad, queriendo defender su causa, estando, según ellos, completamente seguros de que la copa de José no estaba en sus costales, olvidando lo que les había pasado 12 semanas antes. Ellos pensaron que habían pagado el dinero, pero lo tenían en sus costales. Sin pensar, sin recordar lo que les había sucedido 12 semanas antes, le dicen lo siguiente al mayordomo de José, versículo 9: aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Lo que es hablar sin pensar. Esa es la tragedia de la impulsividad. De nuevo, ellos no tenían por qué estar tan seguros de que no tenían la copa ahí, porque 12 semanas antes ellos estaban muy seguros de que no tenían el dinero en sus costales, y sí lo tenían. El mayordomo, obviamente entendiendo lo torpe de la respuesta de los hermanos de José, arregla la propuesta y les dice lo siguiente en el versículo 10. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. En otras palabras, vean, mejor no hagamos eso. Mejor no matemos al que tenga la copa. Mejor el que tiene la copa será el que se quede como esclavo de mi Señor, y los demás quedarán libres. De nuevo, ¿qué harían los hermanos de José cuando se dieran cuenta que la copa estaba en el costal del menor? En el costal del hijo favorito de su padre, del hijo por el cual Jacob les había hecho tantas amonestaciones. ¿Será que lo iban a abandonar y lo dejarían como un esclavo, como habían hecho con José? Versículo 11. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Imaginemos a los hermanos de José. Ellos están seguros de que ellos no tomaron la copa. Ahora, ellos no pueden estar seguros de que no estuviera ahí, porque ya les había sucedido. Pero ellos están seguros de que la copa no está en sus costales. Y entonces lo que hacen es tiran el costal
Lo abren, revisa. Yo recuerdo una vez que venía de un estudio bíblico en Pavas hace muchos años. Y de pronto se pone al lado mío un policía de tránsito. Y me dice que me detenga. Entonces yo me detengo. Y el oficial se baja, me toca la ventana y me dice, es que se acaba de pasar un semáforo en rojo. Yo obviamente estaba indignado, porque eso no fue lo que sucedió. Yo pasé el semáforo en verde. Entonces yo me enojé mucho. Y le dije al oficial, usted está equivocado. Yo pasé en verde, no en rojo. Obviamente el oficial me pide mi licencia. Yo le doy mi licencia segurísimo, indignado de que me hubiera acusado falsamente. Hasta que regresa el policía y me dice, vea, su licencia está vencida desde hace un año. Mi indignación. Así estaban los hermanos de José, indignados. ¿Cómo se le ocurre a usted acusarnos de que nos robamos la copa de su amo? Nosotros no hemos hecho tal cosa. Bueno, sabiendo que no habían hecho nada malo, ponen sus costales en el suelo y se los abren al mayordomo de José. Y él los empieza a revisar. Y quizás los hermanos están esperando, así después al final quiero que nos pida perdón. Versículo 12. Y buscó desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. El mayordomo, recordando el orden del nacimiento de los hermanos de José, revisa cada uno de los costales de los hermanos. Rubén primero y nada. Simeón segundo y nada. Leví tercero y nada. Judá nada. Y así pasa por cada uno de los hermanos hasta llegar al costal de Benjamín. Ciertamente Benjamín no podía haberse robado la copa. Sin embargo, en lo que el mayordomo revisa la bolsa de Benjamín, encuentra la copa de José. Recuerden, él mismo la había escondido. Él sabía dónde meter la mano. Pero noten lo que sucede cuando los hermanos ven al mayordomo sacar la copa de José del saco de Benjamín. Versículo 13. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. En su impulsividad, los hermanos de José le habían impuesto la pena capital a su hermano menor. Benjamín debía morir. Y como había hecho su padre cuando supo de la muerte de José, así mismo hicieron ellos ahora. Ellos rasgaron sus vestidos. Una clara señal de dolor. Hace 22 años había sido solamente su padre quien había rasgado sus vestidos cuando supo de lo que le había sucedido a José. Sus hermanos estuvieron ahí indolentes. Ahora son ellos los que lloran por lo que le espera a Benjamín. Claramente estos, mis hermanos, no eran los mismos hombres de hace 22 años. Ellos estaban cambiando. Ellos no iban a abandonar a su hermano menor como lo hicieron con José. Y llorando entonces regresaron a la casa en la cual habían alegrado sus corazones unas horas antes. Y ese es el segundo punto del sermón, la salvación de los hermanos de José. José los ha estado esperando ahí. Él sabe, él es la mente de todo lo que está pasando. Y él simplemente los está esperando en su casa. Pero en cuanto llegan, vemos nuevamente a Judá emergiendo como el líder entre sus hermanos. Y esto es lo que Moisés nos quiere dar a entender. Por eso dice, vino Judá en versículo 14 con sus hermanos. Ahora es Judá y sus hermanos. Él está asumiendo el liderazgo. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Conmocionados probablemente por lo que está sucediendo, llegan a la casa de José y de nuevo vuelven a cumplir el primer sueño que Dios le había dado a José 22 años atrás. José entonces, siguiendo su plan, los confronta. Versículo 15. ¿Qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? De nuevo, no es que José sea un adivino pagano. Él está encubriendo su identidad.
José simplemente está siguiendo su plan para confrontar a sus hermanos. Ahora, José les dice, ¿no saben que yo sé adivinar? Algo que lo debió haber puesto a pensar es, bueno, si José fuera adivino, ¿por qué tuvo que revisar todas las costales? No pudo haber sabido quién había sido el que se robó la copa. ¿Por qué fue necesario revisar los costales de todos? Bueno, para ponerle tensión al momento. Todo es parte del plan de José. Versículo 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Judá entonces, como el portavoz de sus hermanos, confiesa su pecado. ¿Qué le vamos a decir? No hay palabras, no tenemos palabras para explicar. ¿Cómo nos vamos a justificar? Y esto es importante, Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ahora la pregunta es, ¿a qué maldad se está refiriendo Judá? Claramente no puede ser la maldad de haber robado la copa, porque ellos sabían que ellos no habían robado la copa. La maldad a la que se tiene que estar refiriendo Judá fue la maldad que habían cometido ellos 22 años atrás. El pecado con el cual Dios los ha estado confrontando todas estas semanas. La venta de su hermano, el engaño a su padre, haciéndole creer que José había sido despedazado por una fiera, había sido un pecado contra el Señor. Judá y sus hermanos han entendido que Dios ha estado detrás de todo. Él los ha descubierto. No fue José con sus trampas, fue el Señor. El pecado que ellos habían estado ocultando por tantos años ha sido traído a la luz. Los ojos de fuego del Señor han visto todo. Dios les estaba diciendo a ellos por medio de todas estas pruebas que ellos habían pecado contra Él. Él había hallado su maldad. Judá entonces confiesa su pecado, confiesa el pecado de sus hermanos y aceptan la condena, la esclavitud. Ellos no iban a abandonar a Benjamín. Benjamín y ellos serían esclavos de José. Todos sufrirían juntos la pena. José, sin embargo, no acepta la solución de Judá. Versículo 17. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. De nuevo la prueba continúa. José está recreando lo que había sucedido 22 años atrás. Él ha logrado poner ahora de los 10 hermanos y al preferido aparte. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Aprovecharían la oferta de José y abandonarían a Benjamín? Ok. Chao, Benjamín. Y nos vamos para Canaán. Las condiciones, dijo Hughes, eran perfectas para una segunda traición. Judá se acerca a José entonces y le explica todo lo que ha estado sucediendo. Versículos 18 al 31. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo, y pondré mis ojos sobre él.
Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejares, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor, y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Con mucho temor, con mucho respeto, Judá se acerca a José. Él es el segundo en la tierra de Egipto. Y lo primero que hace es contarle la razón por la cual Benjamín estaba con ellos en Egipto. La idea de Judá era implicar a José. Benjamín está aquí porque tú no lo pediste, tú no lo ordenaste. Lo segundo que hace es informarle a José de la relación tan estrecha que había entre su padre y Benjamín. Él, le dice Judá, es el segundo hijo de la esposa de su padre. Es como si Lea no existiera. El primero, le dijo, según su padre, fue despedazado. Y aquí debemos entender, mis hermanos, que esta información es nueva para José. ¿Por qué José, cuando llegó a ser el mayor en la tierra de Egipto, nunca envió a decirle a su padre: papá, aquí estoy? 22 años han pasado y José nunca hizo eso. ¿Será que José pensó que todo este plan de venderlo había iniciado con Jacob? ¿O será que pensó que ya no le importa a mi padre? Él nunca vino a preguntar por mí. Él me abandonó. Ahora José sabe la razón por la cual su padre no lo había venido a buscar. Su padre pensaba que él estaba muerto. Imaginemos lo que pudo haber pasado entonces por la mente de José. Wow. Si a Benjamín entonces le pasaba algo, su padre iba a morir. Es lo que le dice Judá. Su vida está ligada a la vida de él. Si nosotros llegamos sin Benjamín, nuestro padre va a morir. Y veamos entonces lo que le propone Judá, versículos 32 y 33. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. En tercer lugar, entonces, Judá le informa a José que él le había prometido a su padre traer de regreso a Benjamín. Él había salido por fiador de Benjamín. Y si algo le iba a pasar a su hermano, él sería culpable delante de su padre. En otras palabras, José debía entender que Judá iba a poner su vida por la de Benjamín. Esto también es información que José no sabía. Aquel que había sido el culpable de planear su venta 22 años atrás, Judá, no era el mismo. Ahora aquel hermano malvado era otro. Ahora estaba dispuesto a dar su vida por el hijo favorito de su padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Por eso es que Judá le dice a José que él quedaría en lugar de su hermano, para que él y sus hermanos volvieran a su padre en paz.
Y notemos la razón por la cual Judá está dispuesto a hacer esto. Versículo 34. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. El amor de Judá por su padre era la razón para sustituir a su hermano en la cárcel. El amor por su padre fue la razón para sufrir la pena en su carne en sustitución de su hermano. Que salga él y vaya con sus hermanos a nuestro Padre. Yo acepto la esclavitud, la pena en su lugar. Dios, mis hermanos, había salvado a los hermanos de José. Ahora el deseo de Judá, mis hermanos, de sufrir como un sustituto por su hermano es otra ilustración del Evangelio. Otra ilustración del Evangelio que hemos venido viendo en el libro de Génesis. Este tema de la sustitución siempre ha sido, mis hermanos, parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. La preciosa doctrina de la expiación sustitutiva siempre ha estado en el centro del Evangelio. Hace muchos años un autor inglés catalogó la doctrina de la expiación sustitutiva como abuso infantil cósmico. Sin esta doctrina, mis hermanos, no hay evangelio. Sin la sustitución, no hay evangelio. Y este tema lo vemos en Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan? Cuando Dios le promete a la serpiente que él iba a enviar a uno que sufriría el golpe en el calcañar en lugar de Adán y Eva. Los culpables. Pero iba a haber uno, un varón, que sufriría en el calcañar en lugar de Adán y Eva. Lo vimos en Génesis capítulo 22. Cuando Dios le proveyó a Abraham en el monte de Moria un cordero en sustitución por Isaac. Lo vemos también en los profetas. Ahora me recordaba una hermana la historia de Sansón, quien dio su vida en sustitución por su pueblo. Él estuvo ahí y se trajo abajo aquel edificio y destruyó a todos los enemigos de su pueblo. Él puso su vida por ellos. Lo vemos también por medio del profeta Isaías. En Isaías 53, cuando Dios le prometió a su pueblo traer a su siervo, quien llevaría nuestras enfermedades, quien sufriría nuestros dolores, quien sería herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, quien cargaría nuestros pecados, de quien dijo el Señor que pondría su vida en expiación por nuestro pecado. Nosotros éramos los que debíamos morir, pero el siervo del Señor, el Señor Jesucristo, murió en nuestro lugar. Se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Así como Judá había salido fiador por su hermano, Jesús, dijo el autor de los Hebreos, fue fiador de un mejor pacto. Pero Jesús mismo dijo que él había venido al mundo no para ser servido, sino para servir. ¿Cómo? Dando su vida en rescate por muchos. A él dijo Pablo, a Jesús, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El gran intercambio, la gran sustitución. El que no tenía pecado, Dios cargó sobre él nuestro pecado, para que su justicia
fuera nuestra. Él, dijo Pedro, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. La gran sustitución. Esta, mis hermanos, es la gloriosa doctrina de la expresión sustitutiva que vemos en la vida de Judá en Génesis capítulo 44. Cristo dando su vida para salvar a su pueblo, y todo por amor a su Padre. Por amor a su Padre. Su Padre había elegido un pueblo en la eternidad. Se los había entregado a su Hijo en sus manos para que los rescatara. Y la manera para rescatarlos era vivir una vida en sustitución y morir en sustitución de ellos en la cruz del Calvario. Él sufrió, mis hermanos, en la cruz el infierno que nosotros debimos haber experimentado. Él sufrió no por sus pecados, porque Él no tenía pecado, sino por nuestros pecados, para salvarnos, para darnos vida. La sustitución de Judá por su hermano, por amor de su padre Jacob, apuntaba igualmente a lo que Jesús haría por nosotros. Pero ¿por qué era necesario? Bueno, porque así como Judá y sus hermanos, ellos no podían justificarse delante de Dios, tampoco lo podemos hacer nosotros. Como preguntó Job, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Por eso era necesario Jesucristo. Por eso era necesaria su muerte sustitutiva. O como declaró el salmista, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Todos somos culpables. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. Todos. Por eso es necesario un mediador. Por eso es necesario un sustituto perfecto. Uno que pudiera dar su vida en nuestro lugar para traer perdón y justicia a impíos. Oh, mis hermanos, gloria a Dios por el mejor Judá, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo deberíamos vivir? ¿Cómo debe vivir aquel que sabe la deuda que tenía con Dios? ¿Cómo debe vivir aquel criminal que sabe la pena que está colgada sobre su cabeza, pero que el juez que lo ha condenado a sufrir esa pena llama a su hijo y le dice: tú vas a sufrir la pena por ese criminal? ¿Cómo debería vivir ese criminal su vida, el resto de sus días? Con agradecimiento al juez que dio a su hijo para sufrir la pena que él merecía. Bueno, mis hermanos, así es como nosotros debemos vivir. Vidas para el Señor. Él debería ser lo más importante para nosotros. Todo en nuestra vida debería rondar al Señor Jesucristo. En buscar obedecerle a Él, en buscar imitarlo a Él, para que toda la gloria sea para Él. Pero ¿por qué no vivimos así? ¿Por qué preferimos el mundo? Hermanos, porque no meditamos lo suficiente en el Evangelio. No meditamos suficiente en lo que nosotros éramos, en lo que nosotros merecíamos, y en lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo. No meditamos lo suficiente. Y por eso vivimos las vidas frías que vivimos, egoístas.
usted que nos acompaña el día de hoy en esta mañana, y ustedes, hijos nuestros, jóvenes, Benjamín era inocente de haber tomado la copa, pero delante de Dios, Benjamín era tan culpable como sus hermanos, porque él era un pecador. Amigo, hijos, Dios ha hallado su copa en su costal. Él sabe y conoce cada uno de sus pecados contra Él. Él sabe lo que hay en sus corazones. No le pueden ocultar nada. Él sabe lo que hay en sus mentes. Él sabe lo que han hecho ustedes en secreto. Él ha hallado su copa en su costal. Y el deseo del Señor es llevarlos a ustedes al arrepentimiento. Él ha hallado su pecado. No vivan neciamente. No desperdicien esta oportunidad, este llamado que el Señor les hace el día de hoy para arrepentirse. Para entender que Dios ha dado a su Hijo a este mundo para sustituir a su pueblo y darles vida. Arrepiéntanse hoy de sus pecados. Hoy es el día de salvación. Quiere el Señor que el Espíritu Santo haya mostrado hoy, haya traído luz a sus corazones de su pecado contra el Señor y traiga arrepentimiento. Pero vayan a Jesús. Solo en Él hay esperanza. Solo en Él hay vida. No enfrenten a Dios en sus pecados. Jesús puede ser su abogado, pero tienen que ir a Él por fe y arrepentidos de su maldad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por recordarnos nuevamente el Evangelio. La preciosa obra, Señor, de salvación que tú ideaste en la eternidad en tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese gran sustituto que nos diste. Aquel que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió en nuestro lugar en la cruz, sufriendo tu ira por nuestra maldad. Oh Señor, que tu pueblo pueda entender y meditar cada día más y mejor en el Evangelio. Y que tu Espíritu Santo lo use para fortalecer nuestra fe y podamos vivir para ti de una manera mejor. Y Señor, que tu Espíritu Santo hoy ilumine las conciencias de nuestros hijos, de las visitas que has traído, que les des fe y arrepentimiento, Señor. Que el mismo regalo que le diste a los hermanos de José, el mismo regalo que nos diste a nosotros, cuando hallaste nuestra copa, tu copa en nuestros costales, nuestro pecado, podamos nosotros, Señor, ver en ellos la fe y el arrepentimiento para vida. Oh Señor, glorifica tu nombre, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.